Entonces es un placer para mí introducir al orador de esta noche. Trataré de hacerlo rápidamente porque ustedes han venido a escucharle a él y no a mí. Y lo diré fijándome en dos o tres cosas elementales, obviedades que ustedes ya conocen. Luis Garicano es un economista, es un político y es un político liberal. Déjenme que les explique un poco lo que yo considero de todas estas cosas. Hoy en día es bastante común que muchos de los diputados, muchas de las personas que son activas en política, también tengan, para bien o para mal, ¿verdad?, la licenciatura de Economía. Casi es tan común como hace un siglo que fueran hombres del derecho. Aunque a veces cuando oyes debates económicos entre ellos, uno no puede dejar de preguntarse, ¿pero cómo habrán olvidado tan pronto lo poco o mucho que aprendieron en la facultad? Pero es la verdad que no es tan raro. Lo que sí es raro es un economista que, habiendo obtenido su licenciatura en la Universidad de Valladolid junto con la de Derecho, obtenido a continuación en el Colegio Europa en Brujas un máster, pasando luego a Chicago, la Universidad del Monetarismo, la Universidad de la Teoría de los Precios, la Universidad de una forma de liberalismo, afortunadamente bastante mejor que la vienesa. Un lugar donde Luis progresó, no solamente progresó haciendo una tesis, un PhD correspondiente, no solamente siendo profesor, sino siendo ya reconocido por lo que eran las aportaciones, sus publicaciones en revistas especializadas, etc. De allí, más tarde, vino a la London School of Economics, otro centro liberal, al menos desde la época de Lionel Robbins. Y de allí ya lo hemos visto aquí en el Instituto de Empresa, visitante como profesor de muchas universidades, participante en muchos foros de investigación. En fin, lo que estoy tratando de decir es que no es un licenciado en económicas. Es uno de los más prestigiosos economistas que existen en este momento en este país y uno de los que tiene una reputación internacional más importante. Y esto quiero resaltarlo por cuanto que siempre es difícil tomar la decisión, particularmente si eres un profesional de reconocido prestigio, de dar el paso hacia la actividad política. La política, a menos que uno sea un necio, y no faltan en ella un número considerable de los mismos, es una actividad terrible. Es una actividad donde si haces todo bien, nadie más reconocerá sino que estás cumpliendo con tu deber. Y cada vez que metas la pata, van a acordarse de ti y de toda tu familia. Es un lugar donde no existe ninguna estabilidad, ninguna seguridad. De manera que tomar la decisión de dejar, o por lo menos retrasar o subordinar una carrera profesional de éxito por la actividad política siempre es difícil. Lo ha sido siempre y lo ha sido particularmente en dos épocas de nuestra historia de la democracia reciente. La primera, la de los años 70, cuando junto a la incertidumbre que se producía por el hecho de que nadie sabía si aquello que luego hemos llamado transición hacia la democracia había de ser una tarea de éxito, existía al mismo tiempo la incertidumbre de una crisis económica y social brutal que había afectado a nuestro país, prácticamente desindustrializándolo a través de las crisis de las diversas empresas y haciendo que las posibilidades de sobrevivir en la profesión una vez que hubieras decidido entrar en la política pudieran ser bastante más pequeñas cuando decidieras volver a la misma. Y otro segundo periodo muy semejante a este fue el que se produjo en esta última década que este año cierra. Después de la crisis financiera, después de la enorme crisis de las diversas estructuras parlamentarias en muchos de nuestros países, incluido el nuestro, después de las dificultades de gobernabilidad, después de las tentaciones del populismo y después de ese ambiente rarificado que se ha creado dentro de, al menos en nuestro país, dentro del Parlamento y en las relaciones entre países que hacen de la actividad política algo poco grato, poco remunerador, poco gratificante.
Y además había que tomar la decisión en esta época también sobre una base también de una crisis económica tremenda a partir de la gran recesión que siguió a la crisis financiera. De manera que hay que valorar en más esta segunda época, que es cuando Luis Garicano decide dedicar más de su tiempo a la política, a partir particularmente del año 2015, poniéndose a Ciudadanos, organizando su programa económico y finalmente, como ya sabemos, siendo uno de los puntos de referencia de la dirección del partido y posteriormente también la cabeza de lista de las elecciones para el Parlamento Europeo. Por lo tanto, es interesante hacer notar esto porque hay gente que se acerca a la política por motivos menos confesables, con costes de oportunidad menos relevantes y sin que demuestre la decisión de hacer política y seguir en ella una vocación tan clara como es el caso de nuestro conferenciante. Y finalmente digo que Luis Garicano es un político liberal. ¿Qué tipo de liberal? Y esto es interesante porque esta es una discusión que no se acaba aquí, que no es tan sencilla. Por ejemplo, yo he repasado con ocasión de esta presentación el último libro de Luis Garicano, creo que es el último, porque escribes tanto que ya no sé si es el último o el penúltimo. Pero este que habla del contraataque liberal es un libro en el cual Luis Garicano lo que hace es, analizar cómo, por un lado, una serie de tendencias económicas, pasando por la globalización, la revolución tecnológica, la amenaza creciente de la inteligencia artificial, está creando, junto con otras condiciones políticas, incluidas las que se derivan de los propios fracasos de los gobiernos, de las democracias a la hora de tratar con la crisis financiera del año 2008, está creando el caldo de cultivo para que el populismo pueda expandirse en nuestras sociedades. Y bien, esta es la preocupación que muestra el libro y después de un análisis, uno puede estar de acuerdo o no, tranquilo, yo no voy a hacer la recensión del libro, acaba concluyendo que hay que hacer determinadas cosas. ¿Y qué cosas son las que hay que hacer? Primero de todo, reforzar la efectividad del Estado. Reforzar la efectividad del Estado. Es interesante, ¿no? Cuando a Reagan le decían que había preocupaciones de la gente, decía, no, si usted tiene preocupaciones, no pida que se las resuelva el Estado. El Estado no es parte de la solución, el Estado es parte del problema. Que cuando habla de aspectos tributarios es para denunciar cómo la competencia fiscal entre nuestros países, dentro de la Unión Europea y fuera de ella, con el fin de captar los impuestos sobre beneficios de las diversas empresas, han llevado a que desde 1985 aquí el tipo del impuesto sobre sociedades a nivel medio haya bajado desde el 49% hasta el 24%. O cuando dice que está preocupado porque está demostrado que todo el mundo ciertamente evade impuestos, pero los pobres evaden el correspondiente al 3% de lo que podría ser su deuda tributaria y los ricos el 25%. U otras muchas cosas, la preocupación que siente por el precariado, la preocupación que siente por el aumento de la desigualdad, la consideración, reconozco un tanto escéptica, de la posibilidad de hablar de el ingreso, ¿verdad?, garantizado por el Estado, o de la renta básica, o del impuesto sobre la renta negativo. Pero todo esto es justo casi todo lo contrario del cliché que teníamos de los liberales. Los liberales, cuando les decías que había un problema, decían, claro, lo que necesitamos es más mercados, necesitamos más libertad de mercados, más libertad comercial, menos Estado, un Estado más pequeño, mucho más individualismo, que nos dejen a todos hacer lo que queremos hacer, porque de esa manera, y a través de la mano invisible, con toda seguridad habremos de conseguir el óptimo social. Bien, yo creo que, sin embargo, el liberalismo que representa a Luis Garicano es el liberalismo de hoy, es el liberalismo moderno. Porque
difícilmente podríamos decir ahora que el liberalismo en nuestro país y en las sociedades avanzadas, en este y en el otro lado del Atlántico, es una ideología integral como lo fue, ciertamente en sus inicios, en el siglo XIX, cuando tenía que luchar contra lo que era el viejo sistema, l'Ancien Régime, cuando tenía que tratar de establecer parlamentos, cuando tenía que tratar de garantizar el derecho de los parlamentarios, cuando trataba de conseguir la independencia judicial. Todo ese liberalismo ya se ha, de alguna manera, volcado con un gran éxito sobre las estructuras de muchos de los países, de muchas de las sociedades que ahora tenemos. De manera que hoy, decía Walser no hace mucho, el filósofo político norteamericano, hoy el liberalismo más bien deberíamos considerarlo más como una manera de hacer cosas, como una manera de hacer política, que como un credo integrado de carácter ideológico. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno puede ser un creyente religioso, fanático, dogmático, o puede ser un creyente liberal y respetar las diferencias de credo y respetar que dentro de la intimidad cada uno puede ser. Hoy, aunque parezca a veces un contra Dios, uno puede ser un nacionalista liberal, ser un patriota liberal. El patriotismo, el sentido de la nación, no es el patrimonio de nadie, no es el patrimonio fundamentalmente de aquellos que más presumen de ello. No, puede ser de cualquiera. Se puede ser liberal. Y en lo político, la parte más importante es que en la medida en que uno admita el Estado de Derecho, en la medida en que uno admita que cuando gana las elecciones no tiene derecho a hacer lo que le da la gana porque está de prestado en el gobierno y por tanto deben controlarlo y debe gobernar para todos, consciente de que algún día saldrá de ese gobierno. En la medida en que uno reconozca que en última instancia cualquier transformación social se puede plantear, se puede dialogar, se puede discutir y se puede aprobar, todo esto habrá de hacerse por los procedimientos previstos y por la vía de la persuasión moral. Y así, creo yo que cualquiera que sea un demócrata, ¿verdad?, sin ninguna ideología particular, puede ser perfectamente un liberal, siempre y cuando no caiga en el error de que como los resultados de la política económica de alguien, pongamos por caso, del Chile de Pinochet, están bien inspirados por puntos de vista liberales, aquello es liberalismo, porque no lo es, porque no lo es. Y alguien que es socialdemócrata como yo, como lo he sido siempre, también puede ser liberal. Siempre he sido liberal. Liberal quizás recordando aquello que decía Indalecio Prieto de yo soy socialista fuerte liberal. Liberal persuadido de que la extensión de las libertades no puede hacerse, o siempre se verá limitada, si la desigualdad es excesiva, si las oportunidades que se da a la gente son demasiado pequeñas, si de alguna manera la diferencia que existe entre la renta y el patrimonio de los diversos individuos que componen la sociedad tiende a permanecer en el tiempo, haciendo que algunas partes de la misma queden aportadas de los beneficios, de los provechos del desarrollo económico y del avance social. Ahora, si yo creyera que la lucha de clases sigue siendo el único motor económico de la historia, si yo creyera que para llegar al socialismo tendría que pasar por una situación en la cual hubiera de implantarse la dictadura del proletariado, si yo pensara algo de eso, yo no sería un socialdemócrata liberal, yo no sería un liberal. De manera que está bastante claro, uno puede ser liberal y puede serlo de muchas maneras, puede serlo desde unas posiciones y de otras. Y eso es lo que este país necesita, el componente racional, el componente de trade-off, de transacción, el componente de buen sentido, la eliminación de las líneas rojas, la idea de que uno puede discutir con el contrario sin tener por qué ganar siempre, aceptando que uno puede perder. La idea sencilla de que, en la medida en la cual los votos de los españoles nos muestren un mosaico tan dividido como el actual, estamos todos obligados, y no hay ninguna razón para justificarlo, a tratar de buscar consensos.
Y eso es lo que yo creo que nuestro conferenciante puede, y desde su posición política, debe representar. Cuando hace 3 años publiqué un libro con los diarios de mi época de político, entre el 80 y el 94, o de mi época de más político de lo que he seguido siendo toda mi vida, pero en fin, de la época en que estaba en más actividad, concluía ese epílogo, y perdonen ustedes por citarme, con la idea de que, algo así como me parece que decía, hay quien piensa que ser liberal es más que una posición política, una posición crítica. Y yo me siento satisfecho a lo largo de muchos años de haber representado esa posición crítica dentro del partido al que yo he pertenecido, el Partido Socialista Obrero Español. Creo en ello. Creo de verdad que el mundo en el futuro quizá no sea de las personas que son más liberales, pero lo habrán conformado como lo han venido conformando en los últimos 150 años, a pesar de los cruentos experimentos sociales que hemos vivido, los que en el fondo creen en la libertad y respetan a sus adversarios políticos. Muchas gracias. Luis, tiene la palabra. Realmente, cuando le pedí a Carlos Ochaga que me introdujera, no quizás fui suficientemente consciente de que me tocaba hablar después de uno de los, como ha dicho Begoña Villacís antes, uno de los mejores parlamentarios que ha tenido este país. Y bueno, me parece que el listón no voy a llegar a él, y lo siento, no ha habido ni un papel ni una nota que haya usado para este maravilloso discurso en el que suscribo todo. Unas personas que más admiro, un gran político, un gran economista, le entrevisté hace unos años para un libro que hacía FEDEA con el aniversario de la economía española y de FEDEA, y hicimos un poco entrevistas a todos que habían sido más importantes a la hora de configurar España y la economía española, y yo pedí que me tocara a Carlos Ochaga y le entrevisté. La verdad es que aprendí muchísimo de economía y aprendí muchísimo de todo, pero me quedó una idea que me dejó y que la quiero decir ahora porque es parte de lo que quiero hablar hoy. Me dijo, mi generación está preocupada ahora. Los que hicimos todo esto estamos preocupados. Era el 2012, quizás. Hemos construido mucho, estamos muy orgullosos de ellos, y ahora mismo nos planteamos si todo lo que hemos construido se va a derrumbar, si esto va a aguantar y si realmente España va a poder ser lo que nosotros soñamos en aquel momento. Y él estaba verdaderamente preocupado y verdaderamente inquieto en aquel momento. Y realmente a mí me impactó, porque realmente, Carlos, tenías un miedo de que todo eso que se había construido no funcionara, ¿no? Y ahora tenemos ese miedo aún mayor. Y me gustaría contar una segunda anécdota, que estoy seguro que el presidente González no me criticará por hacerla. Una vez que comí con él y me contó, él me decía que no tenía nada política ahora, la disciplina tan extrema, los partidos militaristas, que los consensos se hacían debatiendo, discutiendo. Dice, mira, yo no gané por unanimidad ninguna decisión de la ejecutiva del Partido Socialista. Dice, yo cada vez que tenía una reunión ganaba por los pelos, tenía izquierda socialista dándome de todo, tenía luego a guerra con problemas. Dice, cuando propuse a Carlos Ochaga como portavoz, me hicieron una votación en el Congreso y la gané por un voto. El señor Carlos Ochaga, hablando como ha hablado y habiendo sido ministro de Economía y de Industria y todo, a Felipe González, en lo mejor de su poder, en lo mayor del presidente de gobierno mejor que tenía España, le hicieron un candidato alternativo y ganó por un voto. Hizo purgas, expulsó a la mitad del partido, asesinó a unos cuantos, corrió la sangre por ahí. Que yo sepa no. Que yo sepa no. El Partido Socialista sigue ahí y Carlos Ochaga fue portavoz. Dos anécdotas que encajan mucho con lo que quiero decir. Y lo que quiero decir es, empiezo triste, lo siento, pero ¿qué le voy a hacer? Tenemos la sensación de que caminamos hacia el precipicio, de que estamos un poco caminando por una senda que no sabemos dónde lleva. Los resortes de cada lado están muy bien trabados, las trincheras son profundas, el que saca la cabeza le disparan, algunos intentamos sacar la cabeza, pero hoy creo que ha sufrido muchos disparos. Y nuestra política ha entrado en esta dinámica autodestructiva, un poco enfermiza. Nuestra economía también. Vamos a tener el peor crecimiento económico de ninguna economía desarrollada de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos, digamos, con un riesgo, creo, cierto, y Carlos tiene una opinión tan informado más que yo sobre este tema, o sea que a lo mejor luego lo comenta,
de que estamos a un paso de entrar en una fase de estancamiento, una fase en la que el país pierda el camino que hemos andado. 3 ejemplos recientes de por qué estoy muy preocupado. Uno lo tienen todos en la cabeza, el Consejo General del Poder Judicial, la elección que supondría un paso para ponerle al servicio de media España a costa de la otra media. Les recuerdo que en Polonia la infracción por la que todo el procedimiento empezó en Polonia es porque el PiS, el partido dominante en Polonia, quería que fuera la mitad, o sea, el Congreso con una mayoría, el que pudiera elegir a todos los jueces. Eso ha sido lo que ha provocado todo el principio de todos aquellos juicios en Europa. Tendremos también quizás presupuestos, pero se aprobarán con la concurrencia de algunas de las fuerzas más destructivas de la historia de España. Fuerzas como la de la señora Artadi, que el otro día, en una entrevista en El País, dijo que su trabajo era encontrar grietas, encontrar contradicciones para debilitar al Estado. Estamos negociando, nuestro Estado está negociando con los que explícitamente dicen que su objetivo en esta negociación es destruir al Estado. Entonces, por mucho que uno se considere muy inteligente en una negociación, si el que está al otro lado, que quieres destruirle, es difícil pensar cuál puede ser el objetivo común que a los dos nos va a venir bien. El plan de reconstrucción, todo lo que sabemos hasta ahora es que no va a haber oficina independiente, no va a haber intento de que sea algo reformista, la palabra reforma no dejó el presidente de gobierno, y algunas de las prácticas que estamos viendo rozan en corruptelas que pasan ya del no estamos haciéndolo bien a estamos entrando en terreno muy peligroso. Y el dinero europeo es un tren que va a pasar ahora, pero que puede desaparecer. Y mientras tanto, ¿qué hacen los españoles de bien? Los funcionarios, los médicos, etcétera, ¿qué piensan? Bueno, pues están en su casa y están pensando que, bueno, que esto es lo que hay y que esto es lo que está pasando y que qué le vamos a hacer. La sensación general es que no hay nada que hacer y que, bueno, pues que veremos a dónde nos lleva esto. En esta charla quiero hacer 3 cosas. Quiero hacer un pequeño diagnóstico de por qué estamos aquí, de qué es lo que está funcionando mal. Quiero darles una visión de lo que puede ser y quiero convencerles de verdad de que España merece la pena. Y en tercer lugar, quiero dar algunas pistas de lo que podemos intentar cambiar ahora, no solo a medio plazo, sino ahora. Están aquí algunas de las personas, creo, que en los distintos partidos, y desde Ciudadanos, y antes de Ciudadanos también, han hecho mucho por intentar crear esa conciencia, y quiero también darles las gracias por estar aquí, a Jordi, a Borja, a todos mis compañeros de Ciudadanos, a todos los demás, a Paco, a Toni, a Carlos, a Begoña, al mundo, y creo que entre todos tenemos que tratar de encontrar alguna salida. El problema, creo, de partida es la política más mal entendida. Yo la llamaría el politiqueo, el maniobreo, los maniobreros de la política. Yo antes de entrar en política, la verdad es que pensaba que la política es el arte de lo posible. Y algunos de vosotros lo pensaréis. Los que estáis en política sabéis que no. La política, o la mala política, en su acepción práctica, aunque creo que pasa muy igual en Estados Unidos y en el Reino Unido, es el arte de la cuña del conflicto. Si quieres un titular, tienes que atacar a alguien. Si propones algo que los demás estén de acuerdo, no va a aparecer en ninguna parte. Tony Rodin, que creo que está por ahí, en la primera parte de su libro... ¿Estás ahí, Tony? Sí, hola, con las máscaras. En una cosa que estaba escribiendo que me gustó mucho, contaba su primera experiencia en Congreso de los Diputados. Él llega ahí, se pasa 6 días escribiendo sobre la formación, algo complicadísimo. Bueno, no complicadísimo, lo hizo muy sencillo, la necesidad de reforma de la formación profesional, cómo tenemos que cambiar y tal. Se dio su súper discurso que le parecía maravilloso y no se enteró nadie, ni un periodista sacó una línea. Un compañero suyo de equipo, a que todos queremos mucho, escribió un tuit sobre Sánchez o sobre Rajoy o sobre tal, de 2 líneas, y fue mega notición. La realidad es que si quieres estar ahí, tienes que atacar a alguien. Se trata de crear y de buscar conflicto. Eso es lo que al final parece que ahora nuestra sociedad pide. Solo es así que consigue movilizar a los propios y con el ruido, entre el ruido ensordecedor, conseguir la atención. Entonces, ¿quién sobrevive en este mundo? Los que sobreviven en este mundo son los incondicionales. Algunos van entrando, no hay duda, pero los incondicionales, los que pase lo que pase, tragarán los giros y contragiros que dé su jefe, pase lo que pase. Están ahí porque no tienen otra cosa que hacer. Los partidos se instalan en la dialéctica de incondicionales y traidores. Está el incondicional, que es el que hace lo que hay que hacer, y está el traidor, que no sirve para nada. O acata las reglas del juego o no puedes operar en él. Triunfan los maniobreros de las juventudes, los pelotas, los disciplinados, los que no tienen donde caerse muertos fuera de la política. La política o el paro. Finalmente, esta política
de conflicto y de generación de cuñas se requiere de un amplio aparato mediático, de unos comunicadores que avancen y expandan el conflicto. Son los que mandan esta política, son los spin doctors. Si habéis visto Borgen, os acordaréis. El spin doctor es ahora el jefe de gabinete. No mandan en la comunicación, no. Mandan en todo. El jefe de gabinete de Johnson es un gurú comunicativo, Dominic Cummings. El de Trump, si lo recordáis, era Steve Bannon, que era el de las encuestas. El gurú aquí, pues todos lo sabemos, es otro Redondo, no quiero usar el nombre en vano, es Iván Redondo. Cuando diga Redondo y diga una cosa mala, no es por él, ¿vale? Aunque no lo clarifique. Por cierto, no te he dado las gracias encarecidas por tenerme aquí, porque me he puesto con Carlos. Es que, claro, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, perdona. Miguel Ángel Rodríguez. No es la política, es la guerra comunicativa. Desde cuenta, no los estoy criticando, son personas que son muy buenas en lo que hacen. Saben comunicar, saben posicionarse tácticamente, saben ganar la batalla del relato. Pero les importa un carajo gobernar. No, les importa, no es un trabajo, nadie les ha contratado para gobernar, no saben, no han estudiado administración pública, no saben nada de economía, ni les importa. Les preguntaría, oye, ese no es mi trabajo. El jefe de gabinete tradicional, Jorge Moragas, José Enrique Serrano, Javier Zarzalejos, son los últimos que hemos tenido, era un profundo conocedor de la administración y del Estado. No alguien que se dedicaba a comunicar o ganar relatos. Era una persona, otro trabajo. Había un señor que comunicaba lo que hacíamos. Cuando Carlos Olchaga, en el año 1984, hace una revolución industrial enorme, sinceramente, Iván Redondo me había dicho, oye, para, ¿dónde vas? Tenemos las elecciones en 2 años. ¿Esta reconversión va a dar resultados en 2 años? No. Te va a tardar 4 o 5. Ya darás. Ahora haz algo que sirva a corto plazo. Le hubieran parado, seguro, la reconversión industrial. Le hubieran parado al señor Boyer, al ministro Boyer, las medidas que tomó cuando nada más entrar en Moncloa. Todo eso muchas de estas cosas son cosas que se tardan en ver. El jefe de gabinete comunicador lo que va a ver es, oye, ¿pero tú qué titular me vas a dar mañana, macho? Va, ¿que me vas a meter obreros en la calle con cascos? Oye, no. Déjate. Vamos a hacer otra cosa. Entonces, este es no es el filósofo rey, es el electorero rey, el rey mensajito, el rey relato. ¿De acuerdo? Y esta mala política, desgraciadamente, es ahora cuando muestra sus límites y sus incapacidades. Los spin doctors, los redondos, los Iván Redondos, los Cummings, se están peleando por un trocito de playa, a ver si ganan un puntito más cuando viene el tsunami, cuando se nos está yendo todo el rato. Lo que buscan es ganar elecciones. Pero, señor Redondo, no señor Nicolás Redondo, señor Iván Redondo. Por cierto, que Nicolás Redondo cayó por presidente por no ser un incondicional, pero bueno, eso es otra historia. Ya lo haremos otro día. ¿De qué sirve, señor Redondo, ganar elecciones si luego el gobierno es el desastre y lo que queda es tierra quemada? Seamos claros, el cálculo del señor Redondo es correcto. Si consigue crear una coalición separatista, populista, socialista, y dado que en la derecha hay un partido que es muy en la derecha, completamente inaceptable para la mayor parte de los españoles, y que en el centro derecha hay división, y que va a poder decir el que viene el lobo, pues si uno hace la suma, sinceramente, les voy a decir la verdad es que suma. Solo ha habido 2 veces que ha tenido centro derecha mayoría absoluta, y las 2 veces con la derecha dividida eso no hubiera pasado, y ya si les digo, con una extrema derecha allí, pues ni hablar, o sea, no hubiera pasado. El problema, señor Redondo, señor Sánchez, es que requiere aceptar el concurso de quien quiere romper a España, no solo territorialmente, sino también entre españoles, y practicar una estrategia de polarización que llevará a la catástrofe. El problema es que por la vía de Venezuela, España entrará en una decadencia secular y de retraso económico como muchas de sus excolonias. Es la vía de Argentina, del populismo y los países permanentes en vías de su desarrollo. El problema es que España entrará en un escenario de polarización creciente, casi guerra civilista. Y el problema es que en ese escenario cualquiera que tenga una alternativa se irá. Se irá. Esa es la restricción política hoy. Que cuando yo veo a amigos con hijos de mi edad me dicen, qué suerte tienes que tus hijos están fuera, yo los voy a mandar fuera. Quiero que se vayan a estudiar fuera. Esa es la restricción de la que nos están dando cuenta. Lo que nos están dando cuenta es que las enfermeras se irán, y los médicos se irán, y los estudiantes buenos se irán, y nos quedaremos en nada. No, esa estrategia que le permitirá ganar elecciones y ganar su trocito de playa nos condenará a una situación verdaderamente muy mala. Existe una alternativa. Debemos devolver la política a la utilidad y que el sistema se fortalezca, abandonar la luchita por el trocito de playa y empezar a luchar contra el tsunami. Dejarse de electoreros, abandonar dinámicas de competición electoral mientras se nos cae el país. Eso es un poquito lo que quiero decir. Siento haberles puesto un poco un susto en el cuerpo. Creo que venían ya con él.
Pero quiero decir que España merece la pena. Y creo que muchas personas dicen, oye, esto es lo que merecemos, esto es lo que se ha votado, esto es lo que hay. Y la tesis que me gustaría defender es la contraria. Creo que no es esto lo que merecemos. Durante la crisis hemos visto a muchísimos ciudadanos dejarse la piel, hemos visto a los médicos dejarse la piel, hemos visto que en España, más que en ningún país del mundo, y yo conozco muchos y viajo, me toca viajar por mi trabajo, ningún país ha sido tan disciplinado con las mascarillas, ningún país ha sido tan disciplinado con el confinamiento. Ha sido verdaderamente impresionante. Y hay historias por doquier de personas en España que realmente a uno le demuestran lo que vale la pena levantarse por la mañana. Les cuento dos. Asti Burgos es una empresa de robótica. Está en un municipio a las afueras de Burgos que se llama Madrigalejo del Monte, una robótica que vende robots a Amazon. Esta empresa tenía, cuando llegó la hija de los fundadores en el 82, tenía 20 empleados. Ella había estudiado ingeniería en Madrid, había estudiado en París, cogió la empresa hasta que tiene ahora 300 empleados y exporta a todo el mundo robots desde un pueblo de Burgos. ¿Qué nos pidió? Cuando estuvimos allí, nos pidió que trabajásemos por la formación. Nos dijo que en Burgos solo había un pequeño ciclo de automatización y robótica industrial, que salen unos poquitos titulados al año, y que hay varias empresas en Burgos que se pelean por ellos, y que lo que le hace falta es tener gente capaz de seguir con la empresa. Les podía comentar de Confemar en Getafe, el grupo Antonio y Ricardo, que exportan a Estados Unidos muchísimo pescado, Wonderhouse Shoes en Elche, que también venden zapatos, 50% de su producción en extranjero. Les puedo contar muchos otros casos, pero les quiero hablar de las mariscadoras de Boiro. Boiro está en la ría de Osa y estuve con las mariscadoras en su lugar de trabajo. Madrugan según las mareas. Según la marea esté, ellas están ahí porque hay que estar cuando está baja. Si es a las 5 de la mañana, a las 5. Y con el frío de la mañana de Galicia, se meten en el mar, hay que estar metidas hasta aquí, y con una azada sacan el marisco, sacan los moluscos, sacan las almejas. Se puede uno imaginar el frío que pasa. Durante el confinamiento siguieron trabajando para que los demás tuviéramos comida y para que los demás pudiéramos seguir abastecidos. Hay miles de historias así en España, de agricultores, de enfermeras, de médicos, de empresas, de personas que cada día se levantan. Les recuerdo las frases del poeta: cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aun en días de fiesta. Donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Son las personas que hacen que merezca la pena la vida política, y son las personas que hacen que merezca la pena lo que tenemos que intentar hacer, que es muy difícil. ¿Qué hacer? En el medio plazo creo que lo sabemos. Desde Ciudadanos llevamos proponiendo soluciones muchísimo tiempo. Debemos dar el sentido a la política que nunca debió perder, y debemos cambiar los incentivos que hacen que este engranaje maldito en el que estamos metidos sea como es. Y está en juego nuestra propia libertad. Sin cambios, lo que nos va a venir va a ser un salvapatrias, y nos vamos a cargar todo el camino andado desde que en el 78 una generación como la de Carlos Ochaga, Joaquín Almunia y El Boyer, y Daniel Davilla y Adolfo Suárez y muchos otros cambiaron en nuestro país. Por eso digo que a medio plazo lo que hace falta es cambiar los resortes. Y creo que los resortes los conocemos todos. Les voy a dar 3 que tenemos en el programa, que hemos defendido 1000 veces, que hemos vuelto a hacer proposiciones, que haremos proposiciones siempre que podamos. Uno son sistemas electorales. Ahora el incentivo del sistema electoral es la obediencia debida. ¿Para qué quieres un concejal que sepa de lo que habla? Quieres un concejal que vote lo que le pides. Y ese concejal que asciende es el que ha votado lo que le has dicho. El que nunca ha dado, no ha hecho ni mu. Y ese será el que llegará a diputado autonómico. Y si se calla lo suficiente y da poca guerra, a lo mejor llega a diputado nacional y vete a saber a qué más en la administración pública. Ese sistema electoral tiene que cambiar para dar libertad a hablar y a pensar y a actuar y a exigir cuentas. Los diputados tienen que poderle chistar al presidente del gobierno. Fíjense el silencio asombroso que hay en el Partido Socialista. Yo no creo que todos los socialistas estén absolutamente convencidos de que meter en el Consejo del Poder Judicial una mayoría nombrada por la mitad, etcétera, sea una cosa estúpida. Pero no va a decir ni mu. Segundo, el reparto de poder federal autonómico en nuestro país es un desastre. O sea, esto realmente lo hemos visto con la pandemia. ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar sobre los datos, la gestión de los datos? ¿Qué les voy a contar sobre la gestión de la app? ¿Qué les voy a contar sobre las decisiones de confinamiento entre Madrid y Madrid? Parecía que había 2 Madrids, había otro tercero, pero el ayuntamiento no ha estado metido en toda esta dinámica, por suerte, que estaban a matar
nadie ha tenido la impresión de que nuestros poderes autonómicos tuvieran el más mínimo y centrales, tuvieran el mismo interés en resolver los problemas. Era un problema del relato y de cómo uno conseguía pasar la patata caliente, no de resolver la pandemia. Necesitamos cambiar ese sistema. Creo que cuando se hizo el compromiso de la Constitución, ese artículo 149 que se dejó abierto, no se fue consciente de que cada pacto que se iba a hacer en España, cada pacto de gobierno, iba a consistir en una cosa provisional para un partido durante un año, que es un apoyo en un presupuesto, una investidura, a cambio de una transferencia de competencias que al final hace que el Estado vaya desapareciendo, se vaya vaciando y que al final no se vea ningún Estado por ninguna parte. Hay que cambiar esos incentivos en el Poder Federal Autonómico y finalmente, y lo más importante, la neutralidad de la Administración, las reformas de nombramientos, etcétera. ¿Está Elisa Danos por ahí? ¿Dónde estás, Elisa? ¿Está Elisa por ahí? Hola, Elisa. ¿Está Elisa Danos por ahí? Que lleva escribiendo la pobre, yo la verdad es que te adoro, te admiro y me alucinas, porque llevan años y años y años dando la tabarra inasequibles al desaliento todo el grupo de Hay Derecho, con una fuerza y con unas ganas y con una persistencia verdaderamente asombrosas. Y hablando de la naturalidad de la administración, de las reformas de los nombramientos, de la politización, de la independencia, justo en la dirección contraria a la del CGPJ. Y les voy a contar un ejemplo, que me ha dicho, no lo cuentes porque en España este ejemplo polariza, pero es que es justo por lo que quiero poner este ejemplo. En Estados Unidos, durante la Guerra Mundial, el que mandaba era el general Marshall, que es uno de los tíos más listos que bueno, claro, es una suerte cuando pasa eso. No es suerte, es porque promocionas a quien tienes que promocionar. Se pasó los años anteriores a entrar a Estados Unidos en guerra despidiendo a gente a diestro y siniestro. Y cuando un general perdía una batalla, lo despedía. Oiga, es que a lo mejor se confundió. Oiga, no lo sé. Lo que ha pasado aquí es que se han muerto 8.000 alemanes en el norte, americanos en el norte. La primera batalla contra Rommel los destrozaron. Oye, aquí se han muerto 8.000 americanos, no se tenían que haber muerto, y usted se va a su casa y se termina. En una situación de vida o muerte es cuando sube el talento, cuando hay un epidemiólogo que no conocemos que de repente es el bueno, cuando hay un gestor de hospital, cuando hay un gestor sanitario que de repente es el bueno. Aquí no se toca a nadie. Fíjense el ejemplo del señor Simón, ejemplo polarizador donde los hay. Lo que debería ser una discusión técnica sobre este señor es bueno o malo, dice la verdad, no dice la verdad, se confunde o no se confunde, se convierte en una batalla de rojos y azules totalmente polarizada, en la que parece que si es de un lado te tiene que encantar el señor Simón y si es de otro no. Oiga, podremos discutir, y aquí Elisa, vuelvo a ella, que es la única persona que la ha visto decir en Twitter, lo obvio, este señor se confunde muchísimo más que acierta. Vamos, sin saber si es marido de la sobrina de un alto cargo del PP, sin saber si lo han puesto por una razón o la otra. Oiga, yo veo lo que hace y me parece que se confunde mucho. Entonces, a lo mejor en una situación así habrá que cambiarlo, no, porque es de unos y no del otro. Entonces, esa polarización afecta a la gestión del talento de una manera brutal, porque ahora resulta que hasta el gestor que tiene que inspirar confianza a todos los españoles se convierte en una figura absolutamente divisiva. Pero todo esto que les digo les parecerá que esto no sirve ahora, porque ahora lo que tenemos es un problema gravísimo ahora. ¿Qué podemos hacer ahora? A corto plazo, les he dicho que me parece que nos enfrentamos a un riesgo muy grave. Yo, claro, me he estrujido mucho la cabeza en esta conferencia, pero digo, oiga, ¿cuáles son las soluciones? Hoy, ¿no? Y les doy dos. Una, creo que es la obvia, que es Europa. Tenemos Europa, y Europa pone ciertos frenos, por suerte. Europa pone las reglas. Hoy hemos visto un ejemplo. La portavoz de la Comisaria de Justicia pues, ha dicho que esto de que el Consejo General del Poder Judicial lo nombre uno aparte, pues que no es lo que espera Europa. Y que vamos por un camino que, cuidadito. Esto puede afectar más a las decisiones del señor Sánchez que todo lo que hagamos todos los demás juntos. O sea, eso, el que Europa se pueda meter, puede ser la barrera que sirva. Como sabéis, desde Renew Europe, desde el Grupo Liberal Europeo, hemos propuesto un esquema un gran plan de ayuda de recuperación europea el año pasado, digamos, en abril, en mayo, que luego adoptaron Merkel y Macron y tuvo la gran suerte de estar trabajando en todo ese plan. Pero este plan no está concebido, este plan de recuperación, este dinero europeo, no está concebido para una dinámica partidista. Está concebido para resolver un problema de un país. Para que esta semilla germine tenemos que estar en un contexto de cooperación, de trabajar juntos. Si el paquete se convierte en algo polarizador, que volvamos al capitalismo amiguete. Que claro, con este paquete le voy a poder hacer cheques a las asociaciones amigas, le voy a hacer cheques a los empresarios amigos y no me va a chistar nadie. Si es a eso lo que vamos, habremos perdido una oportunidad única, habremos perdido un tren importantísimo. Y yo, con mi equipo de Ciudadanos en Europa, lo que me comprometo es a ser exigentes desde allí. Vamos a hacer todo lo posible porque la Comisión del Parlamento
exijan las reglas, exijan que se cumplan las decisiones que tenemos, las prioridades que hemos fijado, exijan que haya controles sobre el gasto del dinero, durante, antes, después, que haya transparencia y rendición de cuentas, que haya un mecanismo de Estado de Derecho que impida que los países, incluido el nuestro, desgraciadamente jamás hubiera pensado que iba a decir eso. Porque les voy a hacer un paréntesis. Yo me llevo pasando, y mi compañera Maite antes y muchos otros antes, años defendiendo que España es un Estado de Derecho maravilloso, homologable, que no nos pasa nada, porque los separatistas y los populistas están todo el día diciendo que somos Turquía poco menos. Y resulta que ahora, pues tengo que decir que sí, es verdad, mi gobierno parece que quiere ocupar el Poder Judicial. O sea, eso es muy duro. Eso es muy duro. Y tenemos que tener un Estado de Derecho, un mecanismo de Estado de Derecho en Europa que evite eso. El tren está pasando y tenemos que definir estas respuestas, y yo en esa parte pues haré todo lo posible por evitar que caigamos en esa que hagamos desde Europa, por evitar que Europa nos permita hacer ciertas cosas y por asegurar que desde Europa estamos haciendo lo necesario. Quiero concluir con una llamada de acción, y desgraciadamente cuando piensen quiénes son los actores clave en esta llamada de acción. Son Edmundo, Begoña y Carlos, que están aquí delante. ¿Quiénes son? No. Desgraciadamente me parece que los actores clave son Nicolás, Carlos, Jordi, Sevilla y muchos otros que están en el Partido Socialista. Me gustaría comenzar esta llamada de acción pensando en los últimos 45 años del Partido Socialista. Reivindicar gente que hubieran tenido que ser presidentes de gobierno todos. Yo les garantizo que Carlos Ochaga fuera presidente de gobierno y hoy estaría en la universidad, en la London School of Economics, dando clases. Pues sinceramente, no se me hubiera ocurrido, meterme en este lío. Pero la realidad es que por esta selección negativa de las élites en la que nos hemos metido, pues los mejores están en el banquillo, en este banquillo, en este banquillo, en este banquillo y en muchos otros. Y creo que ninguna persona de aquellos gabinetes, ninguna, ha tenido un escándalo de corrupción. A lo mejor me equivoco. Algunos gabinetes del 82, del 86 del Partido Socialista Obrero Español. Tenemos a Joaquín Almunia, que ha sido vicepresidente de la Comisión, Enrique Barón, mi querido amigo, expresidente del Parlamento Europeo, Carlos Boyer. O sea, son gente que han sido, hasta que Boyer falleció, otros muchos, Javier Solana, bueno, puedo decir otros muchos nombres de personas que representan un PSOE impresionante, un PSOE que quería cambiar España, un PSOE que no quiere luchar por el trocito de playa y luego mirar para atrás y decir, ¿yo qué he hecho? Ir en un coche oficial 2 años. Sinceramente, se lo digo de verdad. O sea, me gustaría hablar con estas personas y decirles, es que esto de ir en coche oficial no. Claro, si lo que tienes es la política del paro, claro, a lo mejor pues es lo que hay, pero claro, son personas que no eran la política del paro. Son personas que querían hacer algo en la política. Y creo que el PSOE debe elegir cómo pasar la historia. Como el partido que vio cómo se disolvió todo lo que tenemos, o el partido que supo rectificar, que asumió el riesgo de gobernar en solitario y que tendió la mano a las fuerzas constitucionales para pactar lo básico, lo intocable y las reformas necesarias para salir de esta crisis. Creo que tiene que haber un pacto de gobierno que le apoye. Creo que estamos en una situación que estoy seguro que mis compañeros Ciudadanos y que el Partido Popular apoyaría una solución así, me imagino, espero, y también aquí esa llamada tiene que ser a personas del Partido Popular. Un pacto respaldado por una mayoría de la europea. Los 3 partidos de los que estoy hablando nos sentamos todos los días. No hay ninguna pieza de legislación europea que no pase tras una negociación entre liberales, socialistas y populares. Toda la legislación que viene a España viene de Europa y viene de ese pacto, no de los populistas, no entran en ese pacto. Y un pacto respaldado desde el primer día, la presidenta de mi partido, Inés Arrimadas, se le ofreció el día de las elecciones. Creo que ese pacto, esa situación con un PSOE en sanitario, que se deje todo este lastre y que haga estas cosas que tenemos que hacer, es posible. Y debemos conseguir que el PSOE le pare los pies a la deriva que ha emprendido el insensato presidente. Creo que hay mucha gente que es muy buena gente, que cree en la buena política. Creo que aquí tenemos varios ejemplos en esta sala. Y que debe actuar. En el Partido Republicano, ¿os acordáis de estos años tan raros que veíamos que Trump hacía estas cosas tan extrañas? Y dijimos, pero vamos a ver, estos senadores, ¿por qué no dice nadie nada? Yo no me lo podía explicar. ¿Cómo es posible que estas personas no digan a Trump que está? Si son gente que se lo ha dicho en las elecciones. Bueno, pues ahora estamos viendo lo mismo en España. Estamos viendo un gobierno
que estando en una vía, yo no les quiero exagerar, de verdad, a lo mejor me va a decir Jordi luego en las preguntas, o Borja, o no sé, o alguien me va a decir, oye Luis, exageras, el país no tiene ese riesgo que ves inminente. Yo sinceramente veo un riesgo inminente en un país que va a perder un 12% de PIB como mínimo, yo creo que más bien va a ser el 14 o el 15, que va a perder muchos puntos, años, décadas de convergencia con Europa, mucho del trabajo de convergencia que hemos hecho, en un país con una crisis sanitaria muy grave, en un país donde los que mandan son la gente que lo quiere romper. Sinceramente, me parece que no es una situación para decir, bueno, pues Pedro ganó unas primarias, pues habrá que callarse. Creo que mucha gente en el Partido Socialista tendrá que hablar. Y desde fuera, por supuesto, tendremos que apoyar. Creo que o bien trabajamos en cerrar las grietas y heridas, o bien dejamos el camino libre a los que ven las grietas como la oportunidad para romperlo todo, como explicó con pasmosísima honestidad la líder separatista la semana pasada en el país. La elección es nuestra. Muchísimas gracias. Agradecer la alusión y la invitación y el tono del discurso. Algunos venimos estando ahí desde hace muchos años. Yo creo que si hay que hacer un llamamiento, tiene que ser un poquito más amplio del que tú has hecho. Con toda mi mejor voluntad, desde un Partido Socialista refundado y absolutamente pactista, tengo que reconocer que con Díaz Ayuso me costaría mucho llegar a acuerdos. ¿Contestas tú? Luis, Begoña, adelante. ¿Me contestas? Sí, yo creo que sí. O sea, no, estoy de acuerdo que el Partido Popular también, o sea, estamos en esta dinámica y la cuestión es que la rompe, ¿no? Yo estoy mucho en redes sociales, tengo muchos seguidores en Twitter y sigo bastante el debate que hay ahí. Y la reacción habitual a cualquier cosa es, digamos, y tú más, ¿no? Entonces siempre tenemos como yo no lo hago porque no lo haces y tú no lo haces porque yo no lo hago. Y yo creo que esa refundación del centro, de la democracia, del espacio liberal, creo que debe empezar por los que ahora mismo, bueno, creo que debe empezar por todos. Estoy de acuerdo. Debe empezar por todos, pero creo que el Partido Socialista es donde más quizás veo una discontinuidad en lo que yo he admirado toda mi vida en los años 80, que no lo veo en lo que veo ahora, que es la capacidad, que es lo más difícil en política, porque Carlos para mí ejemplifica la buena política. En política lo más difícil es hacer cosas que no tienen un pago a corto plazo. Porque claro, es muy fácil pensar, oye, me voy a gastar 140.000 millones de dinero europeo y me voy a estos empleos mañana. Lo difícil es pensar, oye, ¿qué reforma tienes que hacer que a lo mejor no va a servirte hoy, pero que va a asegurar la solvencia a medio plazo, ¿no? Y esa buena política, que tú también la representas, Jordi, y llegamos a un acuerdo que desgraciadamente no salió adelante, pero que hubiera sido muy bueno para España, es la que realmente yo creo que ahora mismo tiene que movilizarse. A mí, cuando ha empezado Jordi a decir que le parecía que el plan de acción debía de ser, se había quedado un poco corto, yo empezaba a estar de acuerdo con él. Lo que pasa es que luego, como ha acabado, pues no me ha gustado tanto. Yo creo que el plan de acción tiene que ser mucho más amplio y tiene que empezar por la sociedad civil. Yo creo que, y con perdón, yo no soy político, por lo tanto tengo la libertad de decirlo, yo creo que la sociedad civil tiene que estar muchísimo más presente en la sociedad española. Creo que, como ha dicho el ponente, tenemos una situación bastante difícil, no sabemos a dónde vamos, y yo creo que esto pasa porque la sociedad civil trate de tener un mayor control sobre los políticos, con todos mis respetos, y motivado fundamentalmente por un poco el funcionamiento que ha explicado el ponente sobre el funcionamiento de los partidos políticos. Entonces, si ya empezamos a decir que con esta persona sí y con esta persona no, yo creo que debemos de tratar de buscar, porque estamos en un momento crítico, y debemos tratar de buscar consensos mucho más amplios que existen, porque dicen que no hay alternativas, pero existen consensos más amplios que desgraciadamente en este momento pues no se están buscando, ¿no? Y si no lo hacemos, pues verdaderamente tenemos una situación muy difícil. Y hay un partido entre medias que tiene que hacer de moderación entre unos y otros. Y ese es un papel que lamentablemente está muy poco reconocido, que además no encuentra aplicación en una sociedad que supuestamente dice querer los pactos, pero que no premia debidamente a quienes pactan. Y aquí voy a hacer una pequeña anécdota personal y a la pregunta, y tiene que ver con los pactos de la villa. Muchos de vosotros visteis hace no mucho cómo fuimos capaces de llegar a un pacto en el Ayuntamiento de Madrid,
Creo que en eso quien menos mérito tuvo fue Ciudadanos. Y no porque no trabajásemos. De hecho, de 11 relatores que había en 11 grupos de trabajo, 8 eran de Ciudadanos, y eso no es casualidad. No es casualidad. Pero a nosotros se nos presume pactistas. Yo en ese pacto, el día del pleno, les llamé a todos veletas, a todos esos grupos políticos, y me parece que tenía mucho más mérito Vox y más Madrid que el mérito que teníamos nosotros, que es nuestro trabajo, es para lo que estamos llamados a hacer. Entonces, la primera anécdota, muy breve, lo siento. Cuando estábamos fraguando los pactos, el Partido Socialista hizo una propuesta, la verdad, además con toda honestidad. Todos los partidos que ahí se sentaban partían de verdad con canas y con honestidad, y sobre todo una presunción muy importante, que es que el que está delante no es tan malo como parece, ni tú eres tan bueno como pareces. Y eso es un poco tonto de pensar, pero es que es así, es tan básico como esto. Propuso que la fórmula fuese una comisión abierta al público, en la cual debatiésemos. Y yo en aquel momento le dije al Partido Socialista que si no queríamos llegar a pactos, esa era la fórmula adecuada. Porque la dinámica, que lamentablemente la que hemos sentado en la parlamentaria, es básicamente a teatro. Yo creo que Luis lo ha explicado perfectamente, es básicamente teatro. Está destinada a no pactar. Todo el sistema parlamentario, el sistema de las comunicaciones te predestinan a no pactar. Y la pregunta es, ¿cómo conseguimos una sociedad civil que premie mucho más a quienes están dispuestos a dejarse votos, a dejarse esfuerzos por pactar, cueste lo que cueste, y por solucionar, que por todo lo contrario? Begoña, o sea, por eso he hecho esta segunda parte donde he hablado de algunas empresas, de algunas profesiones. Creo que la sociedad civil está. Creo que nosotros respondemos como políticos a unos incentivos que, claro, los incentivos, pues oye, si tú quieres estar en una tertulia o si quieres que te llamen la sexta noche, si eres una persona tranquila, que no da gritos y que tal, pues va a ser más difícil que si una persona que busca pelea. Pero yo creo que existe ese espacio y que la sociedad civil está dispuesta a escuchar. Lo que tenemos que hacer es, nosotros tenemos que construir ese espacio. O sea, yo creo que hay que conseguir encontrar a esas personas, hay que encontrarlas. Creo que esa historia del movimiento de la sociedad civil existe y es posible. Y creo que es nuestro trabajo, es nuestro fracaso el que eso no sea así. A pesar de los incentivos que hay, España ha tenido políticos que han sido capaces de mirar más allá y tenemos que ser capaces de hacerlo. O sea que la idea de que es la sociedad civil la que nos lleva a eso, yo no la creo. Sí creo lo que tú dices de los medios y de que los medios al final, oye, esto ha sido siempre así, ¿no? Los ingleses dicen what bleeds, leads, ¿no? Lo que sangra, es titular, ¿no? Si quieres un titular, pon sangre. Si no, pues no. O sea, ¿cuál es el conflicto? ¿Dónde está la pelea, ¿no? Pero creo que eso ha sido así siempre, pero creo que los políticos debemos ser capaces, como haces tú, y tú no eres una persona que esté dando bofetadas para ti, estoy siniestro, yo tampoco, y la gente es capaz de reconocer que, oye, pues que hay gente que está intentando estar en el medio y también hay un espacio para eso. Yo creo que muchas de las personas que estamos aquí compartimos esa visión un poco diferente de la política como algo que es construir y no destruir, y creo que la sociedad civil, si se le ofrece, pues lo reconocerá. Vamos a leer algunas de las que Borja, Gracias. Lo has osado y ahora incluso has recuperado ese argumento. No hemos salido mejores de la pandemia, no estamos saliendo mejor, el eslogan se ha caído, pero sí hemos visto cosas extraordinarias, singularmente durante el confinamiento. Y lo has hecho referencia y me parece conveniente volver a recordarlo. Tenemos un nivel empresarial más que notable, se ha visto a lo largo de la pandemia. Hemos visto la capacidad de nuestras compañías para aguantar en unas circunstancias extraordinariamente complejas también. Y además tener la sensibilidad necesaria y suficiente para ser conscientes del enorme daño que esto perjudicaba a los trabajadores. Y esto creo que conviene recordárnoslo, porque es motivo de orgullo para este país y evidentemente socialmente también la población, en términos generales, más allá de anécdotas tuiteras, se ha comportado a la altura de las circunstancias. Ha sido consciente del momento extraordinario y ha actuado a la altura de las circunstancias. Lo que yo quería preguntarte, y suena un poco moñas que se dice ahora, es que primero argumento por qué suena moñas o por qué quiero preguntarte esto. Yo tengo la sensación de que el ruido nos impide valorar en justa medida
esa España tranquila y esa España huérfana que existe en estos momentos, que asiste como las vacas ven pasar el tren a una dialéctica política que se desarrolla de políticos para políticos, pero no de políticos para la ciudadanía. La pregunta es, ¿tú crees, siendo tan moñas como yo o algo parecido, que si alguien, algo, fuera capaz de ser disruptivo, romper esta dinámica y esta dialéctica y ofrecer, no solo en el tono, sino también en el contenido del debate, que ha desaparecido absolutamente de la escena pública? Hablamos el debate político es epidérmico, hablamos de filias y de fobias, singularmente personales, pero no tanto del contenido y del fondo. Si alguien fuera capaz de romper esa dialéctica, ¿no crees que sería también electoralmente, cuando tocara, favorecida y respaldada? Es un poco la misma pregunta de otra manera que hace Begoña, ¿no? Que es, ella ve a Inés, ve al mundo intentando defender una posición diferente y ve que, oye, no estoy seguro de que la gente lo quiera oír. Eso es, ¿no? O sea, tú estabas dando la misma pregunta que Borja desde otro lado. Yo creo que ese es el momento, ¿no? Es el momento para que alguien, ¿no? Digamos, la sociedad civil, para que la sociedad está demandando, la sociedad está diciendo, oye, esto que hemos visto en Madrid, esto es una locura, esto es demencial. O sea, necesitamos un poco de sentido, un poco de competencia, un poco de ganas de trabajar, un poco de ganas de trabajar a largo plazo, y yo creo que la demanda está ahí, y yo creo que muchos de nosotros estamos intentando reinar esa demanda. Lo que pasa es que es evidente que la sociedad, bueno, lo que dice Begoña, que hay unas restricciones, hay unos canales de televisión que son los que hay, son dos, básicamente, hay unas capacidad de acción que es la que es, y bueno, pues yo no lo sé, sí, como decía Begoña, si la sociedad está dispuesta a reconocer los que intenta pactar, la sociedad los quiere triturar. Yo creo que la gente dice que quiere, ¿no? Y yo lo creo, Borja, yo sinceramente sí que lo creo, que la gente está deseando que si Felipe González o Carlos Olchaga mañana dijeran, señores, estamos hasta el gorro de todo esto y creemos que hace falta hacer una cosa diferente, yo creo que se pondrían detrás muchos españoles. Y creo que esa refundación de todo el espacio y ese intento de convergencia de la gente que se ha quedado, digamos, huérfana en muchos casos, en el PSOE y en el PP sobre todo, de sentido pues creo que debe ser posible, por supuesto. Pero muy brevemente, tengo muy poco tiempo, Marisol. Mira, leo algunas porque has hecho varias. Mira, y esta es un poco más crítica por lo menos te pregunta, ¿el Partido Ciudadanos a dónde va? ¿Qué busca? Esa es la primera. Es evidente que necesita más explicación. ¿Va por el camino que aporte soluciones buenas para España? Y tercera, ¿cree que Europa va a tolerar lo que pretenden hacer con los nombramientos del Consejo del Poder Judicial? Estas son algunas de las que ha hecho Marisol. Son todas muy buenas preguntas. Yo creo que Ciudadanos, yo siempre, la frase que más le he oído decir a Albert Rivera y la que más me gusta y la que él identificaba era superar la España de los rojos y los azules. ¿Quién nos iba a decir que tras varios años de estar en eso, ahora tenemos más rojos y más azules, más España de rojos y azules que antes? Pero ese es el objetivo del partido y esa es la posición, que es tratar de superar toda esta división histórica que parece que tenemos que estar resucitando y matando a los héroes y no héroes de la guerra civil todos los días, ¿no? En cuanto a si Europa va a parar esto, creo que Europa lo va a parar. Yo creo que ha dado un paso importante para pararlo. Creo que Sánchez va a ser cada vez más consciente de que está debilitando muchísimo a la oposición de sus negociaciones en el Partido Socialista. Dense cuenta que la gente que negocia para Sánchez son españoles en general, la secretaria general del Grupo Socialista y la negociadora tanto en el mecanismo de Estado de Derecho como en el presupuesto, y que esas dos personas ahora de repente se encuentran con que la gente les va a decir, oye, ¿no estaréis cediendo el mecanismo de Estado de Derecho porque a vosotros nos interesa? Entonces creo que han dado unos pasos sin medir para nada sus consecuencias en Europa. Yo he cenado hace muy pocos días con varios comisarios y varios diputados importantes y sinceramente todo el mundo estaba bastante sorprendido. A ver, tengo más preguntas. Elisa y me parece, ¿no? Habéis pedido la palabra. Bueno, tenemos muy poco tiempo, hacedlo por favor rápido.
Y creo que eso en sí mismo es un valor tremendo y además es disruptivo. Que luego eso se premie electoralmente o no, yo ya no estoy segura. Pero de verdad que ese mensaje sería muy potente para un montón de ciudadanos que realmente están perplejos, asombrados, disgustados y, en fin, todo lo que queráis, porque es que lo que estamos viviendo es muy grave, ¿no? Luis, es evidente que ya no trabajo contigo todos los días, pues jamás se me hubiera ocurrido recomendarte que traigas a Carlos Olchaga a hablar antes que tú, porque eso es enormemente arriesgado. Ha sido interesantísimo escucharos. Yo solo plantear una reflexión. O sea, se decía aquí que hay un espacio y que hay una demanda. Es evidente. Toda España está deseando que haya políticos que digan, sí, te voy a dar la mano, vamos a hablar, vamos a hacer reformas. Hay un espacio gigantesco y hay un partido socialista degradado, digamos, que ha optado por pasarse a una especie de podemización sin interés, y hay un Partido Popular que tenía está aquí mi amigo Borja, que tenía mucho talento dentro, y tuve la suerte de negociar un acuerdo de gobierno con ellos y presupuestos, y había gente solvente, lo hablábamos antes, y normalmente el centro derecha ha sido el partido de la solvencia, que tienes a gente seria, podías confiar, dices, oye, bueno, puede ser, son gente menos estimulante quizás y menos atractiva políticamente, pero al menos eran gente seria. Pero es que ahora no hay nada. Entonces, hay un espacio gigante, Begoña, para vosotros, gigantesco. Pues hay que ser valientes. Hay que decir las cosas abiertamente. Hay que ofrecerse claramente. Hay a lo mejor que renegar de algunas cosas que se han hecho en el pasado mal, porque sí que tuvisteis el poder de hacer el cambio. Entonces hay que hablar claramente sobre esas cuestiones. Y también hay que hablar a futuro y decir, oye, pues yo no voy a pactar con la extrema derecha. Oiga, yo no voy a pactar con la extrema derecha. Y cuando toque dar la mano, la voy a dar porque me equivoqué en el pasado. Eso es hacer política y ser valientes. Ser valientes es coger a Luis Garicano y decirle, oiga, traiga usted a los mejores de España, que el PP los expulsa y el PSOE los expulsa. ¿Cuáles son los mejores que la gente identifica? ¿Dónde está el talento de verdad en este país? ¿Por qué tenemos que quedarnos en un proyecto mediocre? Hay que ser ambiciosos si queremos cambiar las cosas. Ese es el único camino posible. Bueno, os respondo a los dos, que me vais a meter en un lío. Yo creo que yo creo que la pregunta de Begoña, la de Borja, la de Lisa, la de Tony, todas son la misma, ¿no? Y la primera de, ¿cómo se llama? Marisol. Ignacio Moreno, son todas la misma, ¿no? Que es, oye, ¿cómo es posible que haya un país con el talento que hemos descrito en la segunda parte, con las ganas que tiene, con la capacidad en todas las dimensiones, que se esté cayendo, que esté de rodillas ahora, ¿no? Que esté realmente... ¿Y cómo es posible que no seamos capaces de articular nada que vaya más allá de lo que nos acaba de escribir Edmundo? Cuando estábamos esperando, nos ha descrito, yo no lo he visto porque estaba escribiendo este discurso, pero me ha descrito una escena esta tarde en el Congreso, pues no sé cómo llamarla, dantesca. No sé qué adjetivo querrías que usara Edmundo. Dantesca te vale, ¿no? Bueno, una escena verdaderamente terrible, ¿no? Y cómo no somos capaces de salir de esto con algo un poquito diferente. Y claro, la gente ha entendido, como les contaba antes, bueno, lo ha entendido muy bien Trump, ¿no? Que realmente si polarizas y si la gente le haces pensar como miembro de un equipo primero y luego como persona, pues siempre la personalidad del equipo le va a hacer, oye, del Bettyman que pierda, ¿no? Estos son los míos y si una vez que has decidido que los otros atacan a Simón y que Simón es de los tuyos, pues entonces Simón es de los tuyos y te da igual lo que digo. Entonces ya se ha terminado el debate posible, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo que hacer para construir ese espacio. Yo creo que tenemos que ser capaces de construir. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que lo habéis dicho y creo que el espacio existe, no hay ninguna duda. O sea, creo que comparto esa visión. Y la cuestión es cómo se articula y cómo se consigue que la gente responda. Y creo que esa es la gran esperanza y la gran oportunidad de Ciudadanos que yo creo que está ahí. Yo os cuento cómo funciona la política en Europa, porque no sé si a los que habéis trabajado con esos diputados os sonará o no sonará. No hay ninguna ley que pueda pasar a nadie. Tienes que conseguir un consenso en tu delegación. Tienes gente que te protesta, que no quiere hacer, tienes que convencerles, tienes que ofrecer algo a cambio.
Luego tienes que conseguir un consenso en el grupo político, que es el grupo liberal, el mío. Y están los franceses y están los holandeses. Tienes que pasar por las noches, tienes que ofrecer algo a cambio. Ellos quieren, nosotros no quieren. Disciplina de voto no hay ninguna. Ninguna. Cada uno vota lo que da la gana, porque son otros europeos y no os puedes decir nada. Y luego tienes que conseguir un consenso con los otros dos partidos. Todas las leyes, cada cosa más pequeña que hay, tenemos que hacer todo eso. Y si cada vez que hay una disciplina sacáramos el bazooka, es que no daremos un paso adelante, como no lo hubiera dado Felipe González nunca. Pero si cada vez que hay una disciplina es, oye, vamos, venga, ¿qué ha pasado? ¿Cómo construimos el consejo? ¿Cómo sumamos? Pues entonces mucha gente que a lo mejor no está justo de acuerdo contigo, pero que está más o menos de acuerdo, que a lo mejor en temas verdes te van a fastidiar. Bueno, pues en temas verdes les llamas de todo, pero resulta que en otro tema van a estar contigo. Pues vale, eso es construir y eso requiere juntar lo diferente. Creo que eso se puede hacer sumando, y en eso creo que Tony tiene razón, yo no entraría más en el tema de pasado y tal, que se puede sumar a mucha gente y que eso es lo más importante que hacer en política, sumar. Y ahora en España se van a sumar mucho. Falta muchísima gente en todos los partidos, en todo el espacio, digamos, moderado y centrado y liberal, en el sentido que ha dicho Carlos, en el sentido periodista y en todos esos. Muy bien, vamos a tener que terminar. A ver. Bueno, ¿es un minuto? No, un minuto no. La pregunta, por favor. No. Es que no tenemos tiempo, nos cortan. Es que simplemente tenemos ese problema. No es porque te diga que no. No, lo entiendo. Vale. Es que todo eso que estáis exponiendo, estoy al 100% de acuerdo, que es lo que necesitamos. Yo os pregunto, ¿eso es posible cuando hay un gobierno como este, que va en contra de la Constitución, en contra de las leyes, que se está saltando todas las cosas y que ha llegado para quedarse y hacer su voluntad? Me pregunto, en ese contexto político que vivimos ahora mismo, que está inquietando a toda España, ¿cómo vamos a llegar a poder hacer lo que está proponiendo, que me parece fantástico? Vale. Pues tú terminas ya. Bueno, nada, sí, ese es el proyecto que necesita España ahora, construir ese consenso. Yo espero que bueno, pues con la gente que tenemos aquí, con mucha otra gente, pues eso es posible. Creo que hay muchísima gente en el banquillo de todos los partidos. Creo que hay gente en la primera línea también, que es muy válida. Creo que hay muchísima demanda de la sociedad civil y que tenemos que conseguir articular esa respuesta y articularla cuanto antes. Porque yo creo que lo que os he dicho en la primera parte de la charla, lo siento, como lo he dicho, como lo siento. Creo que podemos estar luchando por ese trocito de playa y nos podemos quedar sin país. Y yo creo que lo más importante para todos es que el país salga adelante y que la gente joven tenga un país en el que se quiera quedar. Que Begoña, que acaba de tener un bebé, no le tenga que decir a su bebé, oye, vete a estudiar a Inglaterra, que aquí no hay futuro, sino que le puede decir, oye, vete a Carlos III, que vas a tener un futuro aquí estupendo. Eso es lo que realmente nos importa a todos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Teníamos muchas preguntas.